bendiga grandemente en esta mañana, mis amados hermanos, y dejamos este lugar a nuestro hermano maestro. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 12 de abril del 2026, unidad número 1, la última lección. Son 7 lecciones. Estamos sobre la última lección del Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas, lección número 7. El compromiso con nuestro Señor Jesucristo es el tema de esta mañana y es la última lección. ¿Esté de acuerdo conmigo? Elevamos una oración y así continuamos con la orden del servicio. Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la oportunidad que nos das al estar aquí en esta mañana, reunidos en tu nombre, agradecidos por la oportunidad que nos das de entrar por las puertas de este templo. En esta mañana podemos venir con alegría, podemos expresarte desde el fondo de nuestro corazón nuestro agradecimiento, la oportunidad que nos das de ser parte de tu familia. En esta mañana te agradecemos la libertad espiritual y la libertad literal que tenemos en esta mañana. Te agradecemos por la vida, por la salud que nos otorgas, y en esta mañana estamos de acuerdo en pedirte que abras nuestro entendimiento, despejes nuestra mente y nuestro corazón sea receptivo a la voz de tu Espíritu a través de tu palabra. En esta mañana te agradecemos porque ella es la que nos guía, la que nos instruye, la que nos enseña qué es lo que tú demandas y qué es lo que tú esperas de nosotros como cristianos, cuál es el lugar que nosotros tenemos delante de ti al llamarnos hijos tuyos y cuáles son las demandas que tú esperas de cada uno de nosotros. Te agradecemos la libertad en esta mañana, nuestros hermanos que nos acompañan a través del medio que son las redes sociales. Sé con ellos también y sé con nosotros en esta mañana al hablar la verdad de tu palabra para ser oyentes y ser aplicantes de la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Hay 7 lecciones transcurridas ya, esta es la última. 6 lecciones transcurridas ya, el compromiso con Cristo, comprometidos con el Señor. La verdad central dice que Jesús espera un compromiso total de sus discípulos. Y nosotros somos discípulos de Cristo porque seguimos la enseñanza del Maestro. Un discípulo es un seguidor de alguien. Jesús tuvo 12 discípulos, 12 seguidores, y nosotros venimos a ser discípulos de Él. Hay quienes tienen discípulos, seguidores en este mundo fuera de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Y si usted se preguntara en esta mañana, ¿cómo espera usted que el mundo lo trate como discípulo de Cristo? Si usted se preguntara, ¿cómo espero yo que el mundo me trate como discípulo de Jesús? La respuesta sería, es que usted debe de esperar que lo traten como trataron a su maestro, no nada más ni nada menos. Así como lo trataron a él, así espere usted como discípulo de Jesús que lo traten a usted. A él lo aborrecieron, a usted y a mí los van a aborrecer. De modo que como discípulos de Cristo, Jesús espera que nuestro compromiso sea total con Él. Mateo 7:13 dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta, por la puerta ancha. Esa es la historia en la vida del ser humano, esa es la realidad en la vida del ser humano. Vamos a analizar en esta mañana acerca de los últimos versículos del sermón que Jesús dijera en
Mateo capítulo 5 en adelante y concluye en el capítulo 7. Debemos de elegir cuidadosamente, dice el primer punto. Hay dos caminos, existen dos puertas de entrada. Son las realidades del ser humano. Hay dos tipos de fruto: obedecer a Dios y conocer a Dios. Hay dos tipos de seguidores dentro del cristianismo. Hay milagros que tienen dos caras, dice el comentarista. El punto número 3, debemos de hacer de Jesús el fundamento de nuestras vidas, porque existen dos tipos de fundamento en la vida dentro del cristiano, no dentro del mundo, sino dentro de la vida del cristiano. Comprometidos con Cristo. ¿Sabía usted que el término fobia al compromiso, y la fobia es temor, apareció por primera vez en un libro de autoayuda en el 1987, dice el comentarista, y desde entonces los psicólogos han estudiado cómo el miedo del ser humano al comportamiento afecta todo, cómo el miedo a los compromisos afecta las relaciones y la vida familiar, hasta las decisiones académicas y profesionales. El término fobia al compromiso o temor al compromiso dice que apareció por primera vez en 1987, y desde entonces los psicólogos han estudiado el comportamiento humano y han llegado a concluir que el miedo al compromiso afecta todo. En el tema de nosotros los cristianos, debemos de estar comprometidos sobre todas las cosas con Dios. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, su expositor no tiene ni la lección pasada ni esta lección. Se equivocaron al escribirlo. Pero en la guía que tenemos, esta es la última lección. Y se recuerda que hemos venido hablando de 6 lecciones que han transcurrido ya acerca de lo que hemos venido estudiando. Y voy a nombrarle las 6 que hemos analizado. Jesús empieza a hablar acerca de la influencia y el carácter cristiano en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. La influencia y el carácter cristiano. La moralidad cristiana. Estuvimos hablando acerca de lo que es la moralidad. La devoción cristiana, cuál es el compromiso o cómo debe de ser la devoción del cristiano. Y nuestra esperanza, ¿dónde está puesta? Nuestra esperanza está puesta en Jesús. Y las relaciones cristianas, ¿cómo deben de ser? La muerte fue destruida, es lo que veíamos en la lección pasada, y ahora vamos a terminar con el compromiso que debe de haber del cristiano con Jesús. Es lo que estamos viendo acerca de las lecciones. Jesús empieza o cambia un giro en el sermón que está hablando en esta enseñanza del Sermón del Monte. Cambia el giro en lo referente acerca de la moral, y ahora Jesús comienza a llamar a sus oyentes a aplicar lo que ellos han escuchado. Estaban los discípulos, había oyentes que no eran cristianos, y estaban también casi seguro los líderes religiosos. Y está hablando a una audiencia que lo está escuchando, donde algunos son seguidores de él y otros no comparten la misma idea. Pero una de las cosas que podemos entender a través de la vida de Jesús es que las palabras que él habló hasta este día tienen peso. Porque en el tema de decidir el ser humano sobre el camino que él quiera andar en este mundo, él habla y dice a sus seguidores que lo están escuchando, a los discípulos y a la audiencia, en la vida del ser humano,
El ser humano se va a encontrar en su vida, en la historia de su vida, a tomar una dirección que en su mentalidad para él sea buena o para él sea mala. Nos ofrece un punto de partida donde en la vida del ser humano el camino se divide en dos. En la vida del ser humano, en el camino de la vida del ser humano, en determinado momento de la historia de su vida, se va a dividir ese camino en dos. Y él habla acerca de un camino ancho en el cual todos los seres humanos hemos nacido. Ese camino ancho nos ofrece todo lo que nosotros deseamos y podemos alcanzar en el tema de la moral, en el tema de los compromisos, en el tema de lo que nosotros queramos hacer sin ninguna restricción. Ese camino es el camino ancho. Pero el camino angosto del cual él habla, ese camino es totalmente diferente al camino que nosotros hemos explorado y seguiremos explorando si no aceptamos lo que Dios dice a través de su palabra en lo referente a la salvación que es a través de Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Habla de una puerta y habla de un camino. El camino ancho y la puerta por la cual se entra, que al final conduce a la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dame el verso 14, por favor, la computadora. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha, la puerta ancha, todos venimos caminando por ella. La puerta estrecha, dice el comentarista, que la puerta estrecha es un camino difícil, refiriéndose al camino del cristianismo. No es fácil de encontrar y es aún más difícil de seguir y de caminar. Hay precipicios peligrosos y trampas bien deslumbradas a lo largo de este camino. Viene o existe persecución, existe distanciamiento familiar, existe orgullo espiritual, existe sufrimiento físico, y solo por nombrar algunas de las circunstancias de las cuales vienen rodeadas la vida del cristianismo. Jesús advierte a sus discípulos cómo sería ese viaje. Mateo capítulo 10, verso 22, Jesús lo dice. En el tema de entrar por la puerta estrecha y de caminar el camino. Mateo 10, 22. Vamos a darle tantito trabajo al hermano de la computadora. Cuando usted es cristiano, si a usted le cuentan que cuando llegue usted a la vida del cristianismo o a ser cristiano, sus problemas se le van a acabar y su caminar en esta vida va a ser color de rosa, le echaron mentiras. Pero no es lo mismo que usted tenga problemas en esta vida y tenga circunstancias difíciles y Dios esté de su lado, a que usted tenga problemas y circunstancias difíciles y Dios no esté de su lado. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice Jesús a sus seguidores. Por eso, si usted es un seguidor de Jesús y se dice ser discípulo de Cristo, no espere que lo traten mejor como trataron a Jesús. Porque cuando usted es cristiano, usted no va a encajar, ni yo voy a encajar con la forma de proceder de la vida de los seres humanos que no tienen o guardan una relación con Dios. Por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Por si ustedes se preguntan quién es la puerta a la cual Jesús está hablando. Yo soy la puerta, dice Jesús. Metafóricamente, Él dice, yo soy la única puerta de entrada para llegar
a ser parte del rebaño del Padre que me envió. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Capítulo 14 de ese mismo evangelio, 4 capítulos más, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ni Buda ni el Dalai Lama, que es el maestro iluminado para los religiosos que lo siguen, ni Confucio, ni el Papa de Roma, ninguno de ellos en este mundo ha dicho lo que dijo Jesús, y lo sigue sosteniendo hasta este día. Yo soy el camino para el ser humano y la verdad que él busca y la vida. Y nadie va a llegar al Padre a ser parte de su familia si no es a través de mí, dice Jesús. Por eso en el tema de la salvación no existe otra vía. Usted puede estudiar los escritos de Mahoma, otro líder religioso dentro de la historia de los seres humanos. Usted puede estudiar la biografía, usted puede estudiar el Corán, usted puede estudiar el Tripitaka de Buda, usted puede estudiar los Vedas del hinduismo, usted puede estudiar la religión que usted quiera estudiar y que esté a su alcance, pero en ninguna de ellas encontrará que ese líder dijo las palabras que Jesús dijo, y en ninguna de las tumbas de ellos las va a encontrar vacías. Solamente la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque en la vida del ser humano este es el meollo del asunto en la vida del ser humano. El ser humano fue creado por Dios para tener una relación con Él, pero esa relación se perdió en el capítulo 3 del libro del Génesis. Eso es lo que explica la Biblia. Dios echa a andar un plan para que el ser humano se vuelva a acercar a Él, y en ese plan Dios no incluyó ni a Buda, ni al Dalai Lama, ni al Papa de Roma, ni a Confucio, ni a Mahoma. Dios habló de un hombre llamado Jesucristo, el cual vino a este mundo, dio testimonio. La misma ciencia lo confirma, la historia, la antropología, la paleontología, toda la ciencia lo confirma de que solamente Él es el camino y es la puerta para entrar a la presencia del Padre, y es el único que nos acerca a Dios. Lucas 11:23. Por si acaso alguien dice: yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no maldigo, yo estoy bien, yo tengo en mi pensamiento, Dios me ama, Dios me espera, Dios es benévolo conmigo, y hasta cierta parte sí, porque Dios muestra su gracia general en favor de todos los seres humanos. Pero Lucas 11:23, Jesús dice: en el tema de que tú confieses salvación y de que tú creas, los seres humanos crean en mí, no pueden estar neutrales en ese aspecto. O están conmigo o están en contra de mí. No pueden estar neutrales. No existe una neutralidad en este tema, en el tema de creer en Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por si usted se enoja conmigo y dijera: bueno, yo del hermano espero que traiga palabras de elogio para mi vida, que me fortalezcan y que me lleven hasta la misma presencia de Dios. No espere de mí solamente lo que la Biblia dice. Y si usted no está del lado de Jesús, sencillamente usted está del otro lado. Y la misma Biblia dice dónde está usted al otro lado, pero no voy a entrar ahí. O sea que en la historia de nuestra vida, todos los seres humanos tenemos que tomar una decisión. Debemos de elegir cuidadosamente. Existen dos puertas, existen dos caminos. Dice el comentarista
que la audiencia de Jesús incluía tanto seguidores cercanos como oyentes curiosos. Y al terminar su sermón, Jesús llamó a todos a un nuevo nivel de compromiso, usando una metáfora común del Antiguo Testamento, que es el camino, como lo muestra Jeremías 21:8. La ilustración de Jesús es fácil de visualizar. Por un lado existe un camino ancho que lo invita a un viaje cómodo. Hay mucho espacio para todos los que eligen este camino. Ese es el de menor resistencia. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice Salomón. Proverbios capítulo 14, verso 12: hay camino que al hombre parece derecho, pero al final, pero a su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque al final la historia de nuestra vida concluirá en esta tierra y al final nos encontraremos con la realidad. Proverbios 15, 24. La Biblia muestra que después de la muerte no termina todo. La Biblia registra que después de la muerte nosotros seguimos vivitos y coleando. Dispénseme la expresión. Lucas 16, 19 se lo dejo de tarea para que analice lo que Jesús dice en lo referente al rico y Lázaro. Cómo se encontraron en el otro lado, en la otra dimensión, cuando partieron de este mundo. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Cuando nosotros entramos y permanecemos por el camino estrecho, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar en la vida eterna, en la presencia de Jesús y del Padre, como Él lo dice en su palabra. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, dos tipos de fruto. Jesús advirtió a sus oyentes que serían blanco de falsos profetas. Estos maestros depredadores y farsantes mesiánicos podían parecer inofensivos, pero mentían sobre sí mismos y sobre Dios. Al igual que su amo, el diablo, su misión sería secreta y al final vendrían, como bien lo dice Juan acerca del enemigo en el capítulo 10, verso 10, vendrían a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesús dijo que cómo podríamos identificar a estos falsos profetas. Acuérdese que del verso 13 al verso 14 estamos hablando de dos puertas y de dos caminos que finalmente el ser humano tendrá que andar. Ahora vamos a hablar acerca, en el inciso B, de dos tipos de enseñadores, dos tipos de profetas, dos tipos de maestros, dos tipos de predicadores. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, dice Jesús. Por sus frutos los van a conocer, dice. O sea, le está diciendo a la audiencia: dentro de los caminos del Señor, dentro de los caminos de Dios, es importante que se visualicen en su mente que no todo lo que brilla es oro, porque el enemigo también está infiltrado dentro de los caminos de Dios. Verso 16. Por sus frutos los vas a conocer. Todo el que le predique del evangelio, escuche lo que Dios dice, lo que Él está hablando acerca de Dios, y analícelo todo y retenga lo bueno. Pero por sus frutos va a conocer al que le está dando esa palabra. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está trayendo otra metáfora. ¿Acaso el abrojo da higos? ¿O acaso la higuera da espinos? Pues no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Así que por sus frutos los vas a conocer. Las escrituras a menudo
usan la metáfora del fruto como un indicador externo de la condición interna, dice el comentarista. ¿Qué camino tomaremos nosotros si nos hiciéramos la pregunta, el camino espacioso o el camino angosto? ¿A quién serviríamos realmente en nuestra vida? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Dónde construiríamos nosotros nuestra vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? El contexto nos muestra que el propósito principal de Cristo en los versículos 15 al 20 probablemente no era solo advertir contra los falsos profetas, sino plantear otra opción ante sus oyentes. ¿Qué clase de fruto estarían dando? Todos produciremos frutos de cualquier manera, fruto bueno o fruto malo. Pero de que vamos a producir un fruto, lo vamos a producir. Y en cuanto a que el diablo se infiltra dentro de las iglesias y opera dentro de las iglesias, eso es una realidad. Eso es algo que nosotros no podemos evitar. Y eso es algo que la Biblia describe. Hacia el final de los tiempos, nosotros debemos de entender dónde estamos parados y qué tipo de fruto nosotros producimos. Dios espera de nosotros que produzcamos fruto bueno. Pero de que vamos a producir un fruto, lo vamos a producir. Dice el comentarista, ¿qué clase de fruto estaremos dando? Todos produciremos fruto bueno o malo, según la condición de nuestro corazón. Si ignoramos las enseñanzas de Jesús y vivimos para nosotros mismos, eso se reflejará en nuestras acciones dentro de nuestro diario vivir, dentro del cristianismo. Pero si nos comprometemos a vivir en el Espíritu y a seguir a Jesús por el camino angosto y entramos por la puerta estrecha, daremos buenos frutos que Él pide y demanda. Dos tipos de fruto, dos clases de profetas o dos tipos de predicadores. Al predicar la palabra de Dios, habrá quienes lo hagamos desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, y habrá quienes lo hacen por lucro. Esas realidades usted ni yo las podemos cambiar. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 14, verso 11, si no me equivoco, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz dentro de la iglesia. Así es de que nosotros debemos de tener cuidado. 11:14 o 14:11, si no me equivoco. Debemos de obedecer y de conocer a Dios. No te maravilles, porque Satanás, que no es una identidad natural como nosotros, que somos carne y hueso. Él es una entidad espiritual caída. Se disfraza como ángel de luz. Por eso Dios nos dio su palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos discernir que dentro de las cosas de Dios no todo lo que se mueve en la atmósfera espiritual viene de parte de Dios. Y que dentro del tema de la iglesia, existen dentro del cristianismo dos tipos de iglesias: la iglesia que se va y la iglesia que se queda. Existen dos tipos de plantas: el trigo que da buen fruto y la cizaña que se parece al trigo, que metafóricamente ilustra la iglesia, la vida del cristiano. Obedezcamos y conozcamos a Dios. Para terminar, verso 21, existen dos tipos de seguidores. Cuando Jesús estableció un contraste entre lo falso y lo verdadero, y lo falso y los verdaderos discípulos dentro de sus oyentes, se vieron obligados a elegir qué tipo de seguidores serían ellos. E incluso ahora, cada uno de nosotros debemos de tomar la misma decisión.
No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos. El que vino a inaugurar Jesús, el reino que no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese reino, no todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, dice Jesús, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, y Él les va a decir, no los conozco. Jesús hace una advertencia final, una advertencia acerca de este sermón que Él está trayendo. Simplemente reconocerlo a Él como Señor no es camino para entrar en el reino de los cielos. En los escritos que estamos nosotros analizando, la Biblia es el único libro que tiene la respuesta para todas las preguntas que nosotros nos hagamos. ¿Sabe que una de las cosas que Dios quiere para el ser humano es que le conozca? Que le conozca a Él. Jeremías capítulo 9, verso 23 y verso 24. Dice Dios, dice Jeremías, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué dice? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él anhela y desea que el ser humano lo conozca. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 18, Juan escribió que el único que nos revela al Padre, al que está mencionando Jeremías, ¿quién es? A Dios nadie le vio jamás, escribió Juan. El unigénito que está. Interesante es que la Biblia es bien clara cuando dice, no dice el unigénito que estaba, dice que está. En el seno del Padre Él le ha dado a conocer. O sea, la intención de Dios es que le conozcamos. Y dentro del cristianismo existimos dos tipos de seguidores, dice el comentarista, que lo que importa en última instancia al decir que nosotros conocemos a Dios, como lo dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En última instancia, la obediencia a Dios es lo que determina, no importa cuánto yo le predique, no importa cuánto yo le enseñe, la obediencia a lo que yo creo en la verdad de la palabra de Dios, ese va a ser mi distintivo. Por eso hay muchos que hablan bonito y hay muchos que predican y tienen miles de seguidores, pero todavía no se escribe el último renglón en la historia de su vida. El que Dios guarde silencio en lo referente a esas personas que no basan sus enseñanzas en la Biblia, todavía no está manifiesto. Por eso la Biblia es necesaria para nuestra vida. Dios les bendiga a todos. Tenemos una lección muy, muy interesante. Y vamos a seguir con la segunda parte, la sección B de la segunda parte. Obedece y conoce a Dios. Milagros de dos caras. Vamos a Mateo 7, 22 y 23. Aquí dice el comentarista que una vez que nuestra vida termine, nos va a llevar, vamos a ir a donde nosotros le dijimos que fuera. Una vez que la vida termine, ya es muy tarde para cambiar de mente o arrepentirnos o evaluar o reflexionar. Una vez que la vida termine, vamos a llegar a donde le dijimos que quería ir. Por eso Pablo dijo a los corintios: les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pero Dios dijo en
Pero pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. No dejen para mañana lo que se puede hacer hoy. Si hay que arrepentirnos, si hay que pedir perdón, si hay que ponernos bien con el Señor, hoy es el día preciso que se puede llevar a cabo. Porque en el día del juicio, todas las personas se enfrentarán a las consecuencias de sus acciones. Y Jesús explica que ese día habrá personas que pensaron que lo conocían a Él, que estaban trabajando por Él, pero que Él de veras no estaban en una relación íntima con Él. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oiga, le dicen Señor, Señor, ¿por qué? Porque aparentemente ellos le llamaban Señor Dios. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le están reclamando. Y el 23, ¿qué dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quizás él sí sabe quiénes son, mas no tenían una relación con él. No tenían una relación íntima con él. Entonces por eso él puede decir, aquí nada en el texto indica que estos individuos le estuvieran mintiendo a Jesús. Pero si recordamos en las escrituras de Samson, ¿se acuerda cómo Samson también fue juez? Fue especial, tenía una fuerza grande y él jugó con su talento, él jugó con el llamado especial. ¿Por qué? Porque le mintió, fue y se metió con mujeres que no eran del pueblo de Dios, que era en contra de la palabra. Él era un líder y como quiera jugó con el poder que él tenía de parte de Dios. Le costó muchos años de tribulación, quedó ciego, pero al final Dios le permitió que se vengaran. Hay mucha gente que usa con lo de Dios lo incorrecto, hermano. No es tanto ahora que lo vemos, pero me acuerdo que en los 70s, por allá en los 60s, los carismáticos, oí en una ocasión un jovencito que le dijo a otro, mi pastor sí tumba a la gente, el tuyo no tumba a la gente. Eso era lo que se miraba en aquellos tiempos y sí lo hacían. Hay veces que lo hacían, se caía la gente, yo creo, para que no los tumbaran. Yo no sé, a mí nunca me tumbó nadie. Y no voy a estar aquí sarcásticamente hablando del Espíritu Santo, pero sí cosas que yo he sido testigo ocular en mi vida, que se practicaban en aquel entonces. No sé si eso era algo que la persona hacía o se doblegaba, pero son cosas que hay veces que la gente cuenta como para ser más espiritual y realmente no es lo que dice aquí. Los milagros por sí solos no prueban que alguien tiene una relación correcta con Dios. Por ejemplo, hablar en lenguas, mucho estar hable y hable y luego vemos las vidas que viven. Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y saber lo que dice la palabra para saber si la gente está aparentando o no. Mis respetos, porque hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esa es la persona más especial de Dios y tenemos que respetar cuando alguien está hablando, pero hay un modo también de hacerlo y gracias a Dios por aquellos hermanos que están llenos del Espíritu Santo, las hermanas, porque esos son los pilares de la iglesia que siguen adelante, que nos llevan adelante en momentos espirituales cuando carecemos de algo en nuestras vidas. Jesús enseñó que estas personas confiaban en sus logros espirituales. Podemos concluir, aquí dice la comentarista, estoy leyendo, que las actividades carismáticas realizadas al margen de la justicia no tienen importancia propia y son en sí mismas insuficientes para entrar en el reino de los cielos. Si yo tengo mis hechos carismáticos, eso no me va a llevar al cielo. Lo que me va a llevar al cielo es obedecer al Señor. Hice lo que dijo la palabra de Dios. Esto debería ser un llamado de atención para todos nosotros. Y aquí dice el comentarista, no sé por qué dice, pero especialmente para los pentecostales. Debemos centrarnos en la esencial, asegurarnos de seguir a Jesús y obedecer sus enseñanzas. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios, hermano? Are we following God's instructions? Are we following His teachings? ¿Seguimos las enseñanzas en la palabra nosotros? Hasta donde podamos llevarlos. Jesús da una respuesta escalofriante aquí en Mateo 7:23 cuando le dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Creo que ese es algo, hermano, que a nosotros, a cualquiera de nosotros puede
ser escalofriante para nosotros, servir a Dios toda la vida y saber que posiblemente lleguemos hasta la última vez que diga no te conocí, Señor, pero yo estuve en la iglesia, Señor, pero yo fui maestra, Señor, pero yo estaba los lunes, los miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, y que Él me diga no te conocí. Pero realmente no tenemos por qué confundirnos. Si le estamos obedeciendo, nosotros estamos dentro de su voluntad. Que quede eso bien claro. Pero si le estamos obedeciendo 2 horas aquí y las otras 22 horas en la casa o en el trabajo somos otra persona, allí nos va a decir no te conocí. Ahí sí lo va a decir. Porque nosotros debemos ser cristianos aquí, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera. Ayer andaba en mi tienda favorita y de repente escuché al pastor que estaba. Dije, ya se encontró a alguien porque lo está evangelizando. Pues ahí en medio de la tienda, mientras que yo andaba allá buscando y me escondí para ver cuánto yo duraba. Él no le interesaba que estaba en la tienda. Él fue a alguien un joven que iba a la Northwest, y ahí le dio una clase de escuela dominical y la sacó de sus dudas y pudo hacer, porque donde quiera que está, Él está enseñando la palabra, no nomás aquí tras el púlpito, sino en la casa, en el teléfono, en la tienda, donde sea. Así nosotros los cristianos, hermanos, donde quiera somos cristianos, donde quiera debemos de hablar la palabra de Dios, donde quiera debemos de defender el evangelio. Así no nos va a decir no te conozco, seguro que sí va a decir bienvenido mi Padre, he preparado para ti. Qué preciosas palabras vamos a nosotros a oír de Él, cada uno de nosotros, que aunque entre luchas y pruebas, pero le seguimos adelante, hermano Martínez, aunque en dolores a veces que estamos, pero aquí estamos. En el trabajo les decimos a la gente, hermano Martínez me dijo, grábele, porque en el trabajo saben que yo canto y ellos se meten a Face y están viendo cuando estamos cantando aquí los varones. Qué precioso que la gente de trabajo sepan que somos cristianos. Qué precioso que ellos saben que no nos dé vergüenza a nosotros de presentar donde quiera lo que nosotros somos, porque defendemos el evangelio. Seguimos aquí. Dice aquí, conocer a Dios o saber acerca de Él no nos salva, hermanos. Lo que importa es si Dios nos conoce a nosotros. ¿Qué dice Gálatas 4:9? Can you put up there, please? Gálatas 4:9. Vamos a ver lo que dice. Gálatas 4:9. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volváis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os quiere volver a esclavizar? Si ya le conocemos a Él, no podemos volver atrás, hermano, no nos podemos confundir. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos que seguir adelante. Dame Santiago 2:19. Santiago 2:19, please. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios también le adoran, dice aquí, que creen que le dio. Él sabe que es Dios, ellos tiemblan. Eso no nos hace cristianos a nosotros. Y seguimos aquí. Let's go back to Mateo 7:23. Las buenas obras no son solamente, aquí estoy leyendo cada palabra. Las buenas obras por sí solas no son suficientes. Entrar al reino de los cielos requiere obediencia. Que yo haga solamente mis buenas obras no me van a llevar al cielo. No solo tengo que trabajar, pero tengo que obedecerle a Dios. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan 14:15, dijo, si me amáis, ¿qué dice? Obedecer mis mandamientos. Do you love me? Then obey my teachings. Si me amas, obedecer mis mandamientos es todo lo que se lleva, porque yo sé aquellos que me están obedeciendo, que me están sirviendo. Jesús conoce a los suyos, aquellos que somos redimidos por su sangre y crecen en justicia. Y Pablo lo dijo así en Efesios 4. Vamos a leer lo que dice Pablo, Efesios 4 del 21 al 24. Efesios 4 del 21 al 24. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿debemos de vivir igual como antes de ser salvos? ¿Debemos de hablar igual como antes de ser salvos? Dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23, ¿qué dice? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y el 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Volvamos a Mateo 7:24. Es lo que está diciendo, no podemos ser como éramos
anterior. Bueno, yo nací en el Evangelio, pero como quiera, hermano, todos los días tengo que pedirle perdón a Dios, porque uno hay veces que lo ofende, como antes tenían que ser el hecho en el Antiguo Testamento para pecar. Y Cristo dijo en el Nuevo Testamento, nomás tienes que pensarlo. Puedes decir, ay, ya viene esa hermana y me cae tan mal. Oye, hermano, ese es pecado delante de Dios, aunque lo pensamos, pero es pecado delante de Dios porque está en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y a cada momento, cuando estamos orando, antes de presentarle nuestra ofrenda a Él, o lo que veníamos a hacer, decirle, perdóname si te he ofendido, Señor, no sabiendo si te he ofendido, no sé si en alguna cosa, pero yo quiero que recibas mi ofrenda, yo quiero que recibas mi canto, yo quiero que me escuches en esos momentos. Solo que siempre nosotros debemos de pedirle perdón. Aquí está una pregunta. ¿Cómo pueden los creyentes asegurarse de que su relación fundamental con Jesús se mantenga sólida mientras continúan haciendo buenas obras en su nombre? ¿Cómo pueden los creyentes o nosotros asegurarnos de que nuestra relación con Jesús se mantenga bien sólida mientras hacemos buenas obras en su nombre? Primero, la primera cosa es priorizar la intimidad espiritual a través de la oración. Gracias, hermana, seguro que sí. Debemos de priorizar la intimidad espiritual a través de la oración. ¿Qué parte de nuestro día oramos, hermano? ¿Trabaja 8 horas, 9 horas, 10 horas? ¿Y qué parte de las que quedan ora? Está en oración. ¿Oró esta semana? ¿Oramos esta semana? Sí, hermana, oré 3 veces, 4 veces, 3 para comer y 1 para dormir. No estamos hablando de esa oración, esas son especiales, ¿ok? Entonces esas son sin pedirlas. Le damos gracias 3 veces o 4 las veces que usted coma, pero debemos de priorizar la intimidad del espiritual a través de la oración primeramente, la oración constante, la lectura de la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la palabra todos los días o una vez por semana o estudió su lección esta mañana, sabía de lo que yo iba a hablar, o al maestro lo estábamos viendo y no sabíamos qué nos iba a decir, y podemos decir cualquier cosa porque nadie estudia? Debemos de estudiar la lección, debemos de priorizar la lectura de la Biblia y la obediencia, asegurándonos que las acciones sean fruto de nuestra salvación, nuestra fe. La clave es servir por amor y gratitud, manteniendo a Cristo como el centro de nuestras vidas. ¿Es Jesus Christ the center of your life? ¿Es Cristo el centro de su vida, hermano? ¿Es el más importante en su vida? Piensa en Él, es personal. Entonces seguimos a la tercera parte. Haz de Jesús tu fundamento, 2 fundamentos. Mateo 7, 24 al 27. Jesús ahí termina el sermón del monte con una poderosa parábola para ilustrar cómo las personas debemos responder a las enseñanzas que Él dejó. Y Jesús dio opción, presentó a sus oyentes en el primer siglo lo mismo que nos está diciendo a nosotros en este siglo de hoy. Jesús habló que las personas sabias, ¿qué fue el 7:24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estaban dispuestos a someterse a Él. Cuando servimos al Señor, estamos dispuestos a someternos a Él, obedecer su palabra de Él, tomando una decisión transformadora que establecerá el fundamento mismo de la vida que me llevará a mi destino eterno. Le puedo decir, una casa que está al otro lado de la guardería, yo nunca la hubiera comprado si me la querían vender. Y le voy a decir por qué. Para aquellos carpinteros que saben que la madera, ¿qué es lo que el agua constante le hace a la madera? La pudre, ¿verdad? Esa casa estuvo frameada, como dicen, frameada, y comenzó a llueve y así abiertamente se quedó hasta que unas semanas después se acabó el agua y de ahí la hicieron. Y lo que vemos en esas casas que ya las andan reparando, están nuevecitas, no están ni como la guardería es de los 60s y no la han reparado ni una vez por fuera, pero esa casa que edificaron quizás hace 10 años ya la repararon. ¿Por qué? Porque el fundamento o el framing fue afectado por la lluvia, quedó chueco, se pudre, debilita. Ok, entonces cuando vamos a edificar tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo vamos a edificar? ¿Dónde vamos a edificar?
que está alrededor de nosotros. Si los que han ido a las playas allá, Galveston, a lugares, ¿por qué las casas allá están puestas sobre zancos, así se dice? Están puestas arriba. ¿Por qué? No están como las de nosotros, el fundamento en la tierra. Por las inundaciones. Se derrumban también las de California, las que están junto a la playa. ¿Qué pasa cuando viene la lluvia, cuando llueve mucho? Se derrumban la tierra. ¿Y qué pasa con la casa? Se va. Entonces tiene que tener cuidado. Ahora, nosotros por eso, hay veces, hermano, que vienen los problemas y la gente corre a la iglesia. En medio del problema quiere bajar a Dios de los cielos. Sí, Señor, yo te prometo esto, yo te prometo, y salen y hace esto y hace otro. No es el tiempo para edificar nuestro fundamento, porque ahí le vamos a decir lo que se lleve, según nosotros, para llevarlo a cabo. ¿Cuándo es cuando debemos de edificar nuestro fundamento? Cuando podemos pensar bien lo que estamos haciendo, cuando estamos pasando por peligros. Por eso mucha gente que es salva en el problema no vuelve, porque ahí fue una emoción, le dijeron todo y se le pasó, ya se le curó el asunto, ya no tienen problemas y ya no hay necesidad de Dios. Por eso cuando hacemos nuestra casa es el día que está el sol. Es más, cuando llueve los carpinteros ni trabajan si están afuera. Los ladrilleros no trabajan porque no pueden trabajar afuera. ¿Cuándo es cuando debemos de edificar nuestra casa? Cuando podemos pensar bien, hacer las cosas bien. Es lo que estamos diciendo aquí. Y les sigo porque se me está acabando el tiempo. Necesitamos prepararnos para los huracanes y construir sobre cimientos sólidos para que la casa no se derrumbe cuando llegue la tormenta. Entonces nosotros, al aceptar a Cristo, debemos de aceptarlo de corazón. Debemos de recibir la doctrina de la palabra de Dios para saber lo que están haciendo, para saber lo que Dios requiere de mí. Y estoy comprometida, estoy dispuesta a comprometerme con Él, como decía la lección esta mañana, un compromiso. Estoy dispuesta a comprometerme, o yo nomás quiero el domingo en la mañana y las horas, hermana, nomás las horas de servicio, lo otro es mi tiempo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros decidir. Es personal, yo le puedo enseñar, pero en usted está su voluntad propia si usted quiere obedecer. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Él. Ni yo voy a contestar por usted el día que esté en el tribunal, ojalá que esté allí, ni usted va a contestar por mí. Yo voy a contestar por mí misma para decirle por qué, aunque yo sabía estas cosas, por qué decidí no seguirle, por qué decidí no obedecerle. Y si eso es que no le estoy obedeciendo, Él me va a decir, yo no te conozco, porque de esa manera no se me sirve a mí. Seguimos aquí, ¿ok? Asimismo Jesús les dijo, que es el 24, ya lo leímos, ¿ok? Asimismo Jesús dijo que quien lo siguiera debía de edificar su vida sobre el sólido fundamento de sus enseñanzas. Para edificar sobre la roca, primero es necesario tener una relación correcta con Cristo. Tener una relación correcta con Cristo. Y le puedo decir, ¿por qué no ha aceptado a Cristo? ¿O por qué no lo sirve como dice su palabra? Eso es muy personal, porque ni a mí me va a dar contestación, se la va a dar al Señor. Cuando Él diga, si tú sabías, si tú conocías mi palabra, si tú tenías la Biblia, ¿por qué hiciste lo contrario? Y nadie más nos va a poder contestar por nosotros, nomás nosotros mismos. Entonces tenemos que haber nacido de nuevo y ser salvos por gracia mediante la fe. ¿Qué dice el 25? Vamos a ver aquí lo que dice. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Por eso la mayoría de nosotros aquí, hermano, hemos sobrevivido. Porque nuestra salvación, nuestra fe está sobre Cristo. Vienen los problemas, escuchamos esta dificultad, escuchamos otras cosas y venimos al altar o en el aposento en la casa, ahí doblamos rodillas y dejamos las cargas al Señor. Yo sé que hemos pasado algunas enfermedades que nunca pensamos que íbamos a pasar, pero en las enfermedades ahí nos ayudó el Señor. Usted quizás ha pasado problemas con sus hijos que nunca pensó que iba a pasar, pero el Señor los ayudó a seguir adelante. Entonces, mientras que estamos fundamentados sobre la roca inconmovible que es Cristo, we made it, hermano, we got it made. Vamos a ir al cielo. Acuérdese los 2 mandamientos: amarlo a Él con todo el corazón y amar a nuestro prójimo. We got heaven made. Tenemos el cielo garantizado por nosotros. Entonces seguimos aquí, que habrá tormentas, pero una construcción,
una casa construida sobre la roca va a sobrevivir. Santiago explica que cuando nos hallamos en pruebas, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hermana, ¿cuándo se me va a quitar esta enfermedad? No sé. El lunes cuando ustedes oraron por mí, gracias que oraron, de repente se me hinchó aquí todos los labios, los granos no se brotaron, pero estaban por dentro. ¿Y qué pude? Por eso vine con la máscara del COVID, no creo para hacerlo. Y después, ¿qué pasó? Amanecí y traigo aquí bien seco en la de esa. ¿Por qué no le podré decir, hermano? Sé que está pasando, pero el Señor me está ayudando a través de todo eso. ¿Qué hay en mi cuerpo? No sabré decirle, pero Él sí sabe. Yo como quiera voy a seguir adelante en medio de todo esto y seguimos aquí, ¿ok? Que estas pruebas produzcan paciencia. Confío en Él como quiera. Está conmigo. 70 buenos años me dio, y si ahora tengo que navegar la vida, pues la navego con el poder del Espíritu Santo. Entonces, quien está anclado en las enseñanzas de Jesús es estable. Nuestra fe no tambalea fácilmente, hermano, porque está cimentado sobre la verdad inmutable de la palabra de Dios. Dijo Él, yo estaré con vosotros todo el día. I'm going to be with you every day of my life. Y está conmigo. Yo le reclamo eso. Tú dices que estás conmigo. Tú dices que el ángel de Jehová me cuida. Necesito tu cuidado ahora. Es cuando le reprochamos de la palabra, siempre y cuando estemos cerca de Él, comunicando con Él. ¿Y qué dice el 26? ¿Qué es lo que hace el necio? Por otro lado, es aquel que escucha las enseñanzas de Jesús, pero no las aplica. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, necio. Dice que edificó su casa sobre la arena. ¿Y por qué es insensato? Que dice el 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No edifiquemos sobre la arena. Vamos a estar seguros de lo que estamos haciendo, hermano, de lo que decimos, de la palabra de Dios. Y cuando vengan estos ríos, cuando vengan estas tormentas, cuando vengan las quemazones como en los Palisades allá en California, no, la casa va a perseverar si es que nosotros, la casa, que nuestro corazón esté bien con el Señor. Entonces, construir nuestra vida sobre cualquier cosa que no sea la enseñanza de Jesús es una falta de visión y sin duda nos llevará a la destrucción. Si no es en esta vida, entonces en la venidera. Construir sobre cualquier cosa que no sea las enseñanzas de Jesús. Por eso es tan importante. Yo sé, hermanos, y no es por crítica ni nada, pero no todo lo que hay en YouTube ni Facebook es verdad. No todos los que predican hablan la verdad. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra para discernir entre el bien y el mal. Dijo Pablo, como dice, escudriñar las escrituras. Tenemos que estudiarlas. Y hay unos que les gusta escuchar a cualquiera y esa es su ruina, porque de tanto escuchar los engaños. Y esa fue la primera cosa que Jesús dijo, que vendrían engañadores. Causando, engañando a la gente. Fue la primera advertencia que él nos dio, que no nos dejáramos engañar, porque Él sabía que en estos días es todo lo que va a haber, gente tratando de ellos mismos hacer las cosas. Aquí tengo una pregunta: ¿cómo es en la práctica cuando la vida de alguien se construye sobre la arena? ¿Cómo es en la vida práctica cuando su vida se construye sobre la arena? Es cierto. Significa edificar sobre cimientos inestables que cambian cada rato, como dice el hermano, como el materialismo. Voy a dejar la iglesia por el materialismo, la opinión ajena. Ay, es que aquel hermano me dijo esto y ahora yo creo esto. Es que allá dijeron esto y ahora creo. Eso es cimientos inestables. A la complacencia propia o lo que yo pienso, que nomás yo sé, primero yo y después yo y al final yo también, ignorando los principios sólidos de la palabra de Dios. Y al principio se ve muy bien, oh sí, esto es malo, pero cuando llegan los problemas, hay problemas emocionales, comienzan los problemas en las relaciones y luego espirituales también. Entonces, ¿cómo es la práctica cuando la vida de alguien se construye sobre la arena? Inestable. Otra pregunta: ¿de qué manera requiere el crecimiento espiritual intención y planificación? ¿De qué manera requiere el crecimiento espiritual intención y planificación? Esto no ocurre de manera automática, hermano. Esto depende de una decisión constante de cambiar
esfuerzo perseverante e implementar hábitos diarios como la oración, reflexión, el estudio de la palabra, que ayuda para lograr el cambio del corazón, hermano. Entonces tenemos que querer crecer. Hay gente que no quiere aprender más de la palabra. Hay gente que se conforma con lo poquito que sabe. Entonces tenemos que querer crecer. Tenemos que tener hambre de conocimiento espiritual y querer aplicar los estatutos bíblicos a nuestra vida. Entonces la última parte del tercer punto es 2 tipos de autoridad. Y muchas personas escucharon a Jesús enseñar estas lecciones en su ministerio, pero sabe que Él enseñó ahí en el Sermón del Monte la regla del oro, del Padre Nuestro, las bienaventuranzas, estudió ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, que tú sí seas así, que tú no seas, un montón de cosas que Él estuvo enseñando, ¿ok? Y cada frase podía haber sido un sermón de Jesús. ¿Y cuál era la diferencia entre el modo que los escribas enseñaban y el modo que Jesús enseñaba? ¿Cuál era la diferencia, hermano King? El modo que enseñaban los escribas y el modo que Jesús enseñaba. Convicción personal. Se oyó que fue dicho así, pero yo os digo. Él hablaba con autoridad y nosotros podemos hablar la misma autoridad que Él habla. Entonces esa es la diferencia. Ellos decían lo que los otros rabinos habían escrito por años, antaños, y era correcto, pero Cristo hablaba con su convicción personal como ejemplo y su autoridad. Eso es la diferencia. ¿Qué dice el 28? Vamos a ver. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. El 29 también dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y hoy usted podemos usar lo mismo, hermano, la autoridad que nos da la palabra de Dios, porque estando bien con el Señor también somos respaldados del mismo modo que Jesús hizo, porque Él dijo, y estas cosas haréis, y más grandes cosas que estas haréis también. Entonces, si estamos bien con Él, if we're fine with the Lord, Él nos va a respaldar en nuestro caminar con Él. Si usted tiene algún talento, algún ministerio que está desempeñando por el Señor, llévelo a cabo, hermano, llévelo a cabo. No lo ponga en pausa. Hay veces, otras veces dicen, ahora no quiero. Cuando Dios nos ha dado un ministerio, tenemos que llevarlo a cabo hasta que Él se lo entreguemos a Él. ¿Por qué estoy yo aquí después de tanto año? Porque desde la edad de 12 años era una niña que comencé a enseñar, hermano. Y no soy la mejor maestra, pero sí soy la que amo con todo mi corazón, a obedecerle a Él. So que le doy gracias a Dios. Entonces, puestos de pie, ya vienen los niños para acá y terminamos la serie de lecciones. La semana que entra comenzamos a unidad número 2, el libro de Daniel. Estudie su lección para la semana que entra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Te doy gracias porque nos llevaste hasta